por aquí. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Buenas Hola, Michal, ¿cómo estás? tardes, bien, ¿y tú? Yo decía, Dios mío, ¿qué se hizo Miki? No encontraba el live, no encontraba el live ahí. No te A veces preocupes, no te temas preocupes. de momentos que pasan, ¿no? Pasan cositas. Pues bienvenido a este espacio, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, ya tú conoces un poquito de la dinámica y básicamente es pues presentarte, que toda esta comunidad que se está formando y que cada día está creciendo más, pues se inspire a través de tu historia y sobre todo desde la realidad, porque a veces la gente cree que esto es muy fácil o esto es muy divertido y esto es súper guau, pero bueno, como todo tiene un proceso y tiene un behind de bar, de vida, de todo, que bueno, que a pesar de las cosas cuando se complican, pues igual aquí continuamos y hemos logrado muchísimas cosas y bueno, queremos saber todas esas partes, las notas buenas y por supuesto las buenas, ¿no? Es un live para llorar, para Ok, encontrarnos. ok. Cuéntanos, preséntate primero Bueno, para que la gente sepa quién eres tú, de dónde vienes, todas esas cosas. bueno, primero pues muchísimas gracias a todos los que están conectados. De verdad que muchas gracias, Chan, por este espacio que estás creando todos los miércoles para una comunidad que realmente necesita muchas cosas en cuestión de cambio que voy a hablar pues personalmente a lo largo de mi carrera. Me presento mi nombre, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, me conocen como El Tren, también está como Miki, ya ahorita voy a decir por qué justamente esos dos nombres. Llevo 17 años en el medio de la hospitalidad. Soy de Bogotá, Colombia. Nací y crecí en una parte en Bogotá, como quien dice, muy marginada por la sociedad. O sea, realmente fue un barrio demasiado humilde de donde vengo. El hecho de poder entrar a la barra no nació como en mí, como que yo nací y dije, quiero ser bartender, no. Creo que no, todo nace a través de que en mi casa siempre fue como infundida esta parte de la hospitalidad o el servir, ¿no? Creo que como que a lo largo de toda mi carrera he entendido que la hospitalidad es esencial para todo lo que uno quiera emprender en la vida. Obviamente los sueños son importantes de la manera que tú los haces, pero como que ese modelo de hospitalidad radicó a través de mi madre, porque es como el primer símbolo de hospitalidad con el que yo me encontré sin saberlo años después, ¿no? Porque era como esa manera de que llegaba un amiguito a la casa y lo primero que hacía mi mamá era, mi hijo, venga para acá, ¿qué le sirvo? ¿Qué quiere? ¿Qué le doy? ¿Qué le entrego? Entonces, como que esa manera siempre de un buen recibimiento en la casa, siempre como que lo tuve de esa manera. Mi sueño principalmente antes era ser chef, yo quería Oh, ser ok. cocinero. Yo, afortunadamente, como desde muy niño, me encantaron todo esto que tiene que ver con las artes plásticas, con el dibujo. Yo dibujaba, yo hacía artes plásticas y todo. Y con lo de la plastilina, yo hacía como una especie de cocina y hacía muñequitos en plastilina y comidita, y eso como que le daba a mis papás, ¿no? Como que ese era siempre el ámbito. Más adelante, a lo largo del tiempo, estudié gastronomía, fui técnico en gastronomía por el SENA, que es como una especie de universidad en Colombia donde tú puedes ingresar gratis. Hay un sinfín de cursos. Este de técnico de gastronomía empecé yo en ese proceso. A los 6 meses decidí decir muchas gracias por la cocina, porque entré a trabajar en la cocina y la verdad, cualquier persona que haya trabajado en gastronomía, que esté conectado en este live, mi mayor admiración y mi mayor respeto infinitamente, porque la verdad la cocina fue algo que o sea, como que me alegró mucho hacerlo, pero al mismo tiempo es realmente tener, como quien dice, los huevos bien grandes para afrontar lo que es del modo de la cocina, porque te enfrentas a cortadas, quemaduras, a olores, a un sinfín de cosas. Donde también estudié, bueno, trabajé en un restaurante de mariscos, tenía que llegar temprano a porcionar el marisco, todo el santo día con el olor a pescado, Wow. las cortadas, pasar a cocina fría, cocina caliente, el servicio, es una locura. Y pues también como que llegar a la casa todos los días oliendo a pescado, como que ya mi novia o mi gente decía, hey, ¿qué hay que hacer, no? Entonces, como que fue una transición bien compleja porque al mismo tiempo estudié administración turística hotelera en una universidad en Bogotá también, eran como que las dos alternas, una para sacar dinero justamente para la universidad, o sea, como que las dos, hasta que dije no más, le dije a mi mamá, señora, no voy a estudiar más,
no sé qué voy a hacer con mi vida y ¿A qué edad estuve fue totalmente perdido. eso? ¿A qué edad fue eso, Miki? Eso fue a los 17 Ok. años, eso fue a los 17 años, yo salí del colegio desde los 15 años, siempre me ha gustado, digamos, mucho el estudio y muy metido en las cosas. Yo a la edad de 15 años yo perdí a mi papá, me quedé solo con mi mamá y los dos tocó como emprender, como quien dice, desde abajo, aprendiendo un montón de cosas, lo que pudiéramos aprender, ¿no? Entonces un día, yo sin dinero, un amigo me dice, Marica, véngase a trabajar a donde hay en un bar que yo estoy trabajando, eso es en una zona en Bogotá que se conoce como la Primera de Mayo, o que Ok. llaman Cuadrapicha, que también es una zona demasiado conflictiva, porque pues también el sector de bares y todo es una zona un poco peligrosa si tú no sabes cómo ir al lugar específico, ¿no? Entonces empecé como en estos bares y mi amigo me dijo, véngase para acá y le enseñamos en un bar. Yo como que llegué, la verdad no tenía ni idea de nada. Me acuerdo que el administrador se llama Alejandro Paitilla, que es de Bogotá, actualmente todavía está trabajando en esta zona. Llegó y Ok. me dijo, bueno, mijo, ¿y usted qué sabe hacer? Y yo creo que es una frase que he llevado siempre por el lado de mi carrera e incluso la he hablado contigo y es como, yo lo único que sé hacer es caso. Entonces, Ok. en ese de saber, lo único que sé hacer es caso, es como lo que usted diga, lo que usted disponga está bien. El tipo me dice, es que usted tiene cara de ser barman. Yo, pues, era la primera vez incluso que me encontraba con la palabra, que fue bastante extraña para mí, como que siempre desde ese momento lo que se relaciona con el alcohol es como una cuestión negativa en cuestión de la familia, ¿no? Como que, vas a tomar el camino de ser barman, es como vas a encontrar, no sé, como cosas malas, borracheras, todo lo malo, ¿no? Que se tornaba en torno a lo que es el bartender. Y en ese momento, pues dije, no, pues yo lo único que sé hacer caso, me dijo, quiere aprender, quédese conmigo y le enseño. Ese mismo día me quedé en este bar y ese mismo día empecé a ver un sinfín de cosas que yo nunca había entendido. Para mí un tequila, una ginebra, un whisky, un ron, eran lo mismo. O sea, era como quien Yo creo, dice, aguas, aguas sí, que yo creo que, emborrachan. exacto, como que yo creo que en cierto punto todos sabemos eso. O sea, como, o creemos eso, creemos saber eso, que es así, tal cual. Y llegamos a este punto y empiezan a salir que margaritas y que mojitos y que cabezas de jabalí, una cantidad de cosas. Yo súper loco, incluso con una persona que estaba en mesas como que corriendo, diciéndole, el tipo preparando. Yo quedé loco esa primera noche, pero esa primera noche, yo me acuerdo que salí con los dedos que le llaman, creo que cuchis, cuando tú te metes mucho tiempo en la piscina que quedan arrugaditos. Ajá, Quedé sí, así, no sé, arrugaditos. arrugaditos, de tanto exprimir limón y de tanto cortar menta, hacer un montón de cosas, pero totalmente enamorado de ese momento. Eso fue faltando 2 meses para cumplir mis 18 años, que es la mayoría de edad legal en Colombia, ¿no? Ok. O sea, como quien dice el administrador bajito de mano le va a dar trabajo porque en 2 meses cumple 18 y puede, ¿no? A través de todo eso empezó un amor del bar donde hoy por hoy no me arrepiento ni un solo momento de haber conocido el bar porque me ha traído un sinfín de cosas increíbles. Después de eso fui trabajando poco a poco empíricamente. Yo empecé empíricamente lo que me enseñaban, empecé como a dirigir el bar. Este bar era muy pequeñito y tú hacías de todo. Yo era el administrador, el DJ, el que recogía la mesa, el que preparaba los tragos, el que jalaba Ok. a la gente, el que limpiaba los baños, el que hacía los pedidos, o sea, de todo. Porque pues un bar pequeño no tenía bueno, la nómina para cubrir todo lo que tenían las áreas, pero también fue como una pincelada de todo. Después de eso paso a trabajar en otros corporativos, todo empíricamente. Y un día, después de 3 años, que voy como creciendo en este cuento del bar, unos dueños de una cadena de restaurantes hoy en Colombia que se llama Joshua Café Bar, que es una cadena de pubs irlandeses, la familia me dice como, Migue, queremos darte la profesión que tú quieras. Te queremos pagar una ingeniería, te queremos pagar un abogado, lo que tú quieras en la universidad que tú quieras. Y yo dije, yo quiero un curso de bartender. Como que la familia Ok. dice, oye, pero espera, te queremos pagar una carrera seria. O sea, en Bogotá y en Colombia como que no era muy conocido esto, pero no tenía la seriedad que debía justamente por lo mismo que siempre nos han marcado en que es como cualquier cosa, ¿no? Como que cualquiera prepara tragos y ya, ¿no? Entonces no era profesionalmente lo que hoy en día se está forjando, ¿no? Yo le dije, no, yo quiero hacer un curso, pues una universidad en Colombia está alrededor de
no sé, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, no sé, depende de la universidad, es bastante difícil y si tú no tienes los recursos, pues a veces se te limita el acceder a una increíble educación. Pero yo lo que quería era ser un curso de bartender. Este curso de bartender en Bogotá costaba 450.000 pesos, que ahorita actualmente son unos 170, $120. Un Ok. curso de 3 meses de bartender. Yo empiezo a averiguar en internet y veo escuela bartender en Bogotá, Colombia. Yo, wow, esto existe. Y me acuerdo que la primera vez veo un video de una chica en Las Vegas donde entra y agarra la botella y hace una jugada, tira un limón y mi castillo, wow, ¿qué es esto? O sea, es la primera Ahí vez se que me está en el encuentro con mundo. el flair y yo digo, wow, o sea, en el bar existe este tipo de cosas, o sea, llamo inmediatamente apenas veo el video, llamo inmediatamente, me acuerdo que en ese momento me responde uno de mis profesores a los cuales hoy admiro muchísimo, que se llama Iván Antonio Ramírez, que es una biblia de la coctelería, no solamente mundial, sino en Colombia. ¿Cuándo empiezan los cursos? No, empiezan mañana a 7 de la mañana. Yo estaba en turno hasta las 3 de la mañana. O sea, aparte yo vivía de extremo a extremo. O sea, para agarrar un bus para ir a estudiar eran 2 horas más. Oh, Entonces, wow. como que tomar esa decisión de, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, no se duerme mi hijo y hay que ir a estudiar. Llego a las 7 de la mañana a la escuela Bartender Working Fair y desde ahí empieza otro amor, donde me encuentro también con un mundo profesionalmente activo en un sinfín de cosas que cada día me empezaron a abrir más la mente y abrir más la mente, estudiar sobre licores, sobre cómo se hace un vodka, un whisky, o sea, todo lo que tenía que ver con el bar. Sigo enamorado y conozco el flair, ¿no? El flair para mí fue como esa salvación o ese deporte. O sea, dime que haces deporte sin decirme que haces deporte, ¿no? Porque es un deporte que empieza a convertirse de alto impacto, donde tú ves que las botellas girar y a lo último presentan un cóctel y todo, y yo, wow. Y me acuerdo que cuando hacen una charla de Flair, la primer clase que nos hablan de Flair nos muestran la famosísima película de Tom Cruise, Cocktail, ¿no? Que todo el mundo de ahí, o sea, creo que ahí los bartenders empezaron a agarrar con un poco más de relevancia a partir de esa película. Esa película fue el boom a nivel mundial con todo lo que tiene que ver con el arte del flair. Obviamente, tener un protagonista como Tom Cruise, que obviamente todo el mundo sabía quién era Tom Cruise, y entender todo lo que había detrás del bar, empezó esto a crecer prácticamente como espuma de chocolate. Cuando, bueno, eso pasó obviamente en la película de Tom Cruise, sale muchos años antes de cuando yo empiezo en esta situación, porque yo empiezo como en el 2010 más o menos a hacer este cuento profesional y veo la película, yo digo, yo tengo que aprender a hacer esto. Yo lo veía muy fácil y eran entrenamientos constantes donde renuncio a los mismos dueños que me habían dado la oportunidad de pagarme una carrera. Empiezo a crecer, o sea, fue tanto la fiebre de querer hacer flair que Ok. no me interesaba nada. ¿Y de qué va a comer? No me importa, no como, hago flair. No, que Te es que obsesionaste, pero ¿qué vas a o hacer sea, te de tu vida? obsesionaste Fue, con querer aprender y a prepararte pues para hacerlo. fue una obsesión demasiado fuerte donde yo dije, yo tengo que aprender esto porque era muy bonito, porque ver la botella girar, los movimientos, cuando tú ves en botella, en esto, empiezas a ver cómo termina un cóctel, todo lo que hay detrás de una preparación en Flair es como que, wow, justamente en ese momento en Colombia hay un torneo de coctelería que se llama el Colombia Flair Open, donde veo a mis profesores ahí y es la primera vez que veo a uno de mis mentores hoy en día, que es el señor Aaron Díaz de Perú, donde en ese momento, pues yo no conocía a Aaron, pero el tipo saca una jugada de 6 botellas en un pedacito así de pequeñito donde tira y todo el mundo como, what the fuck, o sea, este tipo, ¿qué está haciendo, no? Entonces, como que empezar a ver toda la cantidad de gente que poco a poco empezó a crecer en esto del flair. Yo pues no tenía los recursos, no estaba sin trabajo, o sea, renuncié a este trabajo porque se abrió una oportunidad para empezar a hacer shows en un bar en Bogotá también que se hizo famoso que se llamaba Cabaret, ¿no? El nombre no, que no les despiste el nombre, ¿no? Cabaret era porque era un bar, sí, no era Ok. un cabaret. El bar era especializado en que hacía obras de teatro y presentaba shows a lo largo de la noche, ¿no? Entonces, como que salían bailarinas de can, tan, tan, salía un momento a otro como que hacer coreografías, que la gente estuviera haciendo coreografías, y a la mitad de la noche se cerraba
prendían luces, se prendía la barra y salían los bartenders a hacer flair, pero era algo demasiado bello, o sea, era visualmente, era muy bonito, ¿no? Entonces como que me dicen, vea, solamente acá le vamos a dar turnos jueves, viernes y sábado, tiene que lavar cristalería, solo cristalería, de 6 de la tarde a 5 de la mañana por un pago muy bajo, pero solo por tener la oportunidad de al menos pararte a hacer 4 minutos de flair, por hacer el show. Ok. Entonces, quitar toda la parte del dinero y decir como lo puedo lograr, lo voy a hacer, eran entrenamientos de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Para sin poder comer entrar. absolutamente nada. Era comer nada porque el flair te exige también un entrenamiento constante porque tú estás manejando vidrio, tú estás Claro. manejando líquido, si tú no manejas bien el golpe, te rompes, te puede romper la frente, te puede romper... Entonces es muchísimo movimiento. Aparte, si tú no tienes entrenado el movimiento, tú no lo puedes hacer en cualquier bar. Tú lo tienes que entrenar muchas veces para que después el movimiento te salga muy fácil, ¿no? Que se vea natural. Claro. Pues, disculpa que te interrumpa ahí porque me hace, o sea, algo que me da curiosidad. O sea, todo ese proceso que tú aprendiste en la cocina, me imagino que tuvo mucho que ver para tú también entender y saber moverte detrás del bar. O sea, ¿eso creo que te ayudó o no? O sea, ¿cómo lo conectaste? ¿O no hubo manera? Lo de la manera de conectar la cocina lo entendí en el momento de cómo en la preparación detrás del bar, en los ingredientes, en las o sea, había aprendido cómo cortar, cuáles son los métodos de cocción, o Ok. sea, en qué momento de ebullición. O sea, todo lo que me sirvió en la cocina, más adelante me sirvió mucho para yo poder empezar a generar bien lo que era la coctelería en cuestión de sabores, porque más adelante, mucho más adelante, porque yo duré empeñado en el flair mucho tiempo, yo competí en flair muchísimo tiempo, mis mejores amigos actualmente han nacido del flair, entonces como que el flair siempre fue esa pasión, pero a veces el flair no me daba como esas gratificaciones que yo quería, que le estaban dando a muchos en cuestión de competencias y torneos y ganar, ¿no? O sea, siempre estuve ahí compitiendo, pero en ¿Cuántas Colombia el veces nivel era competiste? absurdo. ¿Cuántas Uf, veces llegaste a competir? yo creo que alcancé a competir en Flair por ahí unas 15, 16 veces, pero en Ok. ese momento el nivel no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica estaba bastante fuerte, muy fuerte. Incluso hubo un torneo demasiado famoso en ese tiempo que se llamaba el Desafío Urbano. Este torneo, el Desafío Urbano, tú hacías un video de 5 minutos mandando tu mayor cantidad de Flair y lo enviabas y se recepcionaba 200, 300 videos que tenían que ver dos jueces en Argentina con un juez invitado de la talla de un Cristian Delpech, y un Rodrigo Delpech, y un Daniel Uribe, o sea, de gente que lleva mucho tiempo y es muy relevante en la parte del flair, y seleccionaban solo 10 videos, esos 10 videos los ponían y después iban a una competencia en cualquier parte del país de Latinoamérica. Era muy fuerte, o sea, el flair era muy fuerte y en Colombia habían tres bartenders, hasta unos 6 7 que ya llevaban mucho tiempo y ya habían ganado hasta mundiales. Ok. Entonces, como que llegar a esa posición era de mucho entrenamiento, era mucho dolor, era mucha constancia, pero la ilusión seguía ahí. En un momento, esto se parte en dos porque yo entro a una plataforma que se llama World Class, ¿no? Ok. En World Class empiezo a entender, ahí me funcionó mucho lo de la parte de la cocina, lo de la organización que tenía, cómo armarlo mucho mejor, porque World Class fue una plataforma bastante relevante en lo que fue en la coctelería en Colombia, de no el flair, sino de realmente ¿Y cómo, organización y estructura de bar. y cómo llegaste a tener toda esa información? Porque antes no habían redes sociales en ese momento, o ya habían redes sociales en ese momento que pasa todo, o sea, toda esa información llega a ti. O simplemente vivías investigando y bueno, como te empezaste a asociar con las academias y todo eso, llegó a ti esa información. Porque mucha gente a veces no conoce realmente todo lo que se puede hacer en esta industria porque por más que hayan redes sociales, a veces cuesta un poco llegar a esa información porque yo pasé por eso. O sea, como que poder conocer tantas entidades que existen es relativo. Entonces, como que ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? En ese momento, la verdad, yo creo que las redes sociales eran nulas, o sea, en ese momento yo creo que lo más importante que había en ese momento era el BlackBerry y el PIN, o sea, Ok. y una información relevante de esa manera. Incluso acceder a información en Colombia era bastante complejo porque no había la cantidad de libros que tú podías tener. Muchas editoriales que, digamos, venían de
Estados Unidos o de otras partes del mundo eran muy difíciles que entraran a Colombia porque nadie apostaba en esa educación, era muy limitada la parte de las escuelas o las academias o los profesores que tenían esta información, incluso los DVDs, que en ese momento era DVD o VCD, Exacto, que correcto. de los primeros eran de Christian Delpech, del Flare on Fire, donde él salía, pero porque un tío que vivía en Estados Unidos lo mandó por no sé Wow. dónde y ese video, o sea, tenía una historia también el video y poder tener esa información era de bastante poder. Entonces, como que no había muchísima información en ese tiempo, sino era más por vendedores de las marcas que llegaban y se acercaban a un lugar y como, mira esta invitación X que viene tal persona X como para que aprendan a hacer cócteles. Ok. Entonces, como que en ese momento no tenía relevancia en Colombia tanto un world class como año tras año empezó a tomar y a nivel mundial también fue un boom, Claro. ¿no? Entonces, como que llegar a Colombia a esta plataforma y empezar a estudiarla, empezar a entenderla, cómo se prepara un bartender que no tenía, digamos, ese conocimiento a través de una marca donde te explican cómo es el proceso del whisky, cómo lo tienes que catar, venían expertos en la materia, te invitaban al Hotel El Nogal, el Club El Nogal, que es un club de renombre en Bogotá, donde reunían ciertos bartenders de ciertos lugares, y poco a poco como que los periódicos empezaron a tomar relevancia de eso, y muchos, bueno, periodistas y notas empezaron a dar relevancia a esto. En World Class yo empecé a entender y a crecer en muchas cosas, porque también lo importante para uno ser reconocido no tanto por fama, porque la fama no Va y es viene, algo va y viene. importante, va y viene, sino es más en un sentido de que te reconozcan es porque el día de mañana las marcas de alcohol van a ver tu trabajo y van a querer trabajar contigo Claro. y eso te va a ayudar para el día de mañana seguir escalando, transmitiendo más tanto la pasión del bar como el mensaje que tú quieres transmitir a las personas también que el día de mañana estén en un servicio gastronómico o que realmente hagan esto por amor. Porque eso Claro. lo vamos a hablar más adelante, porque en un momento se alcanza a volver hobby o como, yo quiero ser bartender porque me veo muy lindo detrás del bar o porque gano dinero o porque... Y van en un sinfín de cosas que obviamente dicen, tú consigues dinero fácil, tú consigues rumba fácil, tú consigues alcohol fácil, tú consigues un montón de cosas excesivamente a la mano, sí, pero también es saber separar lo que es bueno y profesionalmente para que te lleve Exactamente. a un punto de crecimiento importante o fácilmente lo puedes tomar por un lado que no es, te puede destruir, te puede llevar a la quiebra y te puede llevar a un sinfín de Total, cosas. Es una totalmente. línea demasiado delgadita como tú lo tomes profesionalmente, ¿no? Entonces, después de esto, en World Class, la primera vez que competí, se dio la oportunidad de ganar un ritual por Johnny Walker. Estuve como en la primer final de un World Class de una magnitud bastante fuerte. Ahí ganó un gran amigo mío que se llama Andrés Garzón Maca, que hoy en día es como uno de los importantes en Bogotá que manejan la parte Eso fue en del Colombia, todo alcohol. eso Eso ocurrió fue en en Colombia. Colombia. Todo eso Ok. por ahora, yo estaba en Colombia. Nunca había tenido la oportunidad de salir de Colombia en ese momento. Nunca. Entonces yo estoy en Colombia, genero esa parte de ahí, estaba trabajando en la escuela bartender y el dueño de la escuela, que se llama Arturo Rosas, decide crear como una élite de bartenders para manejar lo que son barras móviles y Ok. coctelería con bartenders que para él, que él sentía que eran como sus mejores alumnos, ¿no? Los más disciplinados, los que iban a entrenamiento, los que trabajaban bien, los que no se dejaban llevar por vicios, por un montón de cosas, porque él le agradezco un sinfín de cosas porque me dio la ética profesional y me dio el don de ser persona más allá de lo que tú alcances en galardones con la trayectoria laboral, más allá. El ser persona es como Es que si tú parte de eres eso. persona, si tú eres sencillo, si tú eres humilde, si tú eres tranquilo, el día de mañana puedes ser jefe de barra, puedes ser embajador de marca, puedes ganar una competencia a nivel mundial y puedes tocar el cielo con ambas manos, pero si no eres humilde y no eres tranquilo, eso el día de mañana se olvida. Entonces el ser persona como que es ese don de ser persona, de ser empático con la persona que estás al lado, de ser empático con la persona que trabaja no solamente en el bar, sino todo el círculo que te rodea. Cómo estás Claro, saludando a la hostess, cómo estás saludando a la persona del servicio, total. cómo estás saludando al steward, cómo estás saludando al chef. Todo ese tipo de cosas genera ese engagement de poder hacerlo, porque tú dices, no, yo me tatúo piñas y todo lo Sí, que, sí. la piña, y yo hablo de hospitalidad,
pero no sé servir un vaso de agua. No sé decir buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué te puedo servir? ¿Qué te puedo colocar? En ese punto a veces llegamos a solamente que nos veamos lindos en Instagram, pero behind the No, no hay como sustancia. y yo creo que ahorita la parte como que la parte importante que me gusta que la gente entienda y vea es lo importante que es cuando nadie nos ve. ¿Qué hacemos cuando realmente nadie nos ve? Esa persona en la que nos convertimos nosotros mismos, cuando nadie nos ve. Creo que de ahí parte todo, ¿no? En esa parte creo que tocaste un punto bastante importante porque ahí es todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando de una parte profesional. Creo que en la parte profesional siempre he sido como muy metido en mi profesión, pero hay momentos de declive muy fuertes. Yo tuve momentos de declive muy fuertes porque resulta que en esa parte, cuando voy en World Class, estaba trabajando en cabaret, me llaman para hacer una novela en Netflix que se llama La Prepago. Bueno, no lo vayan a tomar a mal, fue una novela enfocada como así con actores y todo el cuento. Yo hice flair en esa novela, estaba grabando un programa de televisión y una marca de alcohol me llama a través de un bartender que se llama César Triviño. También es un referente de coctelería en Colombia muy importante porque fue como uno de los primeros embajadores en Colombia a través de una marca que se llama Absolut, Ok. donde él como que empezaba a reclutar bartenders, empezamos a trabajar con él, yo entro a trabajar con Pernod Ricard, empecé a trabajar con él en eventos. Entonces, al tener todo esto cíclico, muy bien, yo muy chévere, pasa algo personal que hace que yo me aleje de mi carrera por 6 meses. Y es algo que pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. Pasa, pasa, ¿no? Y pues se pasa en general, no simplemente porque sea una decepción amorosa, sino también hay veces que uno, no sé, Somos las drogas, el humanos, alcohol, sentimos, somos pasa vulnerables. un sinfín de cosas, pasa un sinfín de cosas que tú no lo tienes en las manos. O sea, va a pasar en algún momento un declive y en ese declive yo decidí alejarme de todo, yo renuncié a la escuela bartender, yo renuncié a la novela, yo renuncié a todo, yo no quería ser bartender, yo dije, no quiero ser bartender más, porque esta chica con la que yo estaba como que me puso en una posición de decir de que el ser bartender, usted se va a quedar toda la vida sirviendo tragos. Entonces como que la Claro, manera que ella me lo yes. hizo ver, yo dije, ser bartender no sirve para nada. En ese momento lo pensé yo así, ¿no? Entonces menosprecié lo que me dio felicidad, menosprecié lo que me daba alegría por simplemente darle alegría a otra persona. O sea, ya acá estoy tocando temas un poco más Sí, pero es que, profundos en esa pero parte. está bien, Miki, porque eso es parte de la realidad que vivimos, o sea, que realmente también ocurre, o sea, ocurre como con esta carrera, como con cualquier otra. Entonces, es tan importante tener esa psicología mental fuerte de entrenar también la mente nosotros como bartender, que como tú lo dijiste, estamos en una línea muy delgada porque es muy fácil tener acceso al alcohol, tener acceso a personas que te pueden engrandecer en puntos chiquitos. Y uno cree que eso es todo. O esas personas que pueden influir muchísimo en tu vida, que te afectan y te tumban mentalmente. O sea, y eso es una de las cosas que a mí me gusta siempre, cada vez que enseño y que doy clases y que tengo la oportunidad de hablarlo, lo hago. O sea, el entrenamiento mental es clave. O sea, esa psicología que tenemos que tener los bartenders, yo creo que más que cualquier otra persona, porque estamos trabajando con alcohol. Entonces es muy bueno que tú Exactamente, nos cuentes eso. y es ese punto donde realmente creo que la misma vida me llevó desde muy temprano cometer una serie de errores que obviamente no importa el momento de la vida en el que tú estés, tú cometes errores, pero lo más importante es entender hasta qué punto también lo llevas y hasta qué punto te sacudes y dices, espera, voy a replantear lo que estoy haciendo, voy a replantear lo que realmente me hace feliz y necesito retomar eso. Pero en ese proceso fueron 6 meses donde yo dejé todo, y me fui a una empresa de textiles en Bogotá a cargar rollos de tela. Qué O sea, locura, me ¿no? fui como obrero a cargar rollos de tela y era el overol a las 5 de la mañana con overol y ponerme las botas grandes y cargar rollos de telas donde te los colgabas y inmediatamente la costilla sentía que hacía crack hasta un cuarto piso a las 5 de la mañana hasta las 6 deprimido, llorando, triste, donde me ganaban los pensamientos, donde tampoco en ese momento entendía que también estaba haciendo sufrir una persona importante en mi vida, que era mi mamá.
Entonces, ver a mi mamá sufriendo como mi hijo se está echando a perder por una persona cuando no se ha dado cuenta del valor de lo que ha hecho a través de así sea corta su carrera, lo que ha logrado, lo está dejando ir por otra persona. Entonces fueron como unas situaciones que pasaron que me ayudaron a replantearme como yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues fueron 6 meses. Una persona que me rescató fue el señor César Triviño, el cual fue en su momento el que me ayudó a volver. Me dijo como, Miguel, ¿usted qué está haciendo? Porque le preguntó a un gran amigo mío que se llama Edwin Fabián Neva Goku. Tengo unos amigos que, que no son de sangre, pero se vuelven más allá de la sangre, de los cuales con los que he compartido mucho tiempo de mi carrera, que hoy en día son increíbles profesionales, son referentes de coctelería latinoamericana y verlos de esa manera, tú dices, wow, o sea, qué bonito todavía tener esa hermandad de esa manera. Totalmente. Entonces, como que le pregunto a César, oiga, ¿y Miki qué está haciendo? Entonces dice, no, ese marica se fue por una nena y renunció a su... ¿Cómo así? Yo no voy a permitir que este man... Me llama, me dice, Miguel, usted quiere trabajar conmigo ya, y lo necesito acá en las oficinas de Pernod. Lo Sí, importante, mátenme. lo importante que es las personas con las que con las que nos rodeamos, ¿no? Y cómo creamos esos vínculos, ¿no? Que son realmente personas que en su momento, pues Dios nos las pone como angelitos y nos salvan la vida. Aquí pongo un paréntesis, las personas que están conociendo a Miki. Miki es una persona que se acuerda de todos los nombres, el apellido, el año que naciste, la hora que naciste. Que yo digo, ¿cómo haces para acordarte? Es que, O sea, esa y la mente de entonces, Miki es una cosa loca. por eso pues, ya me estoy quedando sin pelo, así como el cabezón ese azul de Megamente. Pero bueno, entonces César me dice como ven para acá. Yo ya había conocido lo que era Pernod Ricard, porque Pernod Ricard también estaba haciendo una serie de competencias en Bogotá que fueron muy relevantes para que los bartenders participaran. Había una que se llamaba el Beefeater London Mix, que el campeón te llevaban a Londres, a mirar los bares de Londres en ese momento. Ok. Había una plataforma que se llamaba La Habana Grand Prix, que era de Habana Club, que te llevaban a Cuba. O sea, empezaron a salir muchas competencias de relevancia y él me dijo como, mira, queremos que vengas a trabajar con Pernod. Y en el proceso que yo entro a Pernod, yo empecé como a conocer toda la parte de los bares, a caminar. Me tocó caminar Bogotá más como un vendedor o a mirar las marcas. O sea, no estaba metido en el bar, pero tenía que empezar de esa manera. Resulta que hacen una convención en la misma oficina, donde dicen la convención es llevarse a todos los de la oficina con todos los gastos pagos a Cuba. Fue la primera vez que yo Oh. salí del país y justamente a Cuba, ¿no? O sea, es que hay un sinfín de cosas que pasan porque yo creo mucho en Dios, y creo que Él ha marcado muchas cosas de mi vida hoy en día que cada vez que entiendo, sé que más adelante es importante para mandar un mensaje y un legado al mundo de todo lo que pasa. Resulta que cuando me dicen que es Cuba, yo, bueno, Cuba, bah, Cuba pues es una de las cunas de la coctelería mundial, es donde está la bodeguita y el Floridita, o sea, es un país que tiene mucha historia de coctelería, ¿no? Que, O sea, como que, que uno no cree, ¿no? Que uno no cree que de verdad esa historia de coctelería viniendo de Cuba, pero pues sí. y toda también lo que significa ser cantinero cubano, o sea, el orgullo de ser cantinero cubano. Aparte, fue el primer país que hizo una asociación oficialmente de bartenders a nivel mundial, fue la primera asociación gremial de bartenders, o sea, un sinfín de historias que yo, bueno, se da la oportunidad y cuando llego a Cuba, volver a decir como, mierda, esto es lo mío. Pase lo que pase, llueve, truena o relampaguee, llegué, mejor dicho, Scarlett Johansson a decirme, deja la barra. No la vuelvo a dejar en mi vida. Y desde ese punto yo dijo, jamás en la vida va a ser, no va a cambiar eso por nada. Y empezar a ver, volver a ver el proceso del Ron Habana Club, visitar la Floridita, entonces vuelvo a Colombia, pero lleno de mucha emoción y de muchas cosas que eso fue como una explosión porque yo dije, tengo que retomar mi carrera, vuelvo al flair, empiezo otra vez a hacer flair, empiezo otra vez a competir y empiezo a rodearme de un sinfín de amigos, tanto en Latinoamérica, porque vienen bartenders de otros países a enseñar charlas, empiezo a ir a todas las charlas que hay, me empiezo a meter en la asociación, me empiezo a meter, entonces como que todo lo que hubiera, no es que hay un torneo de tinto en tal lado, vámonos para el torneo, no, ¿qué tal? Vámonos para ese lado. O sea, yo no comía y no dormía porque era la pasión de aprender y de querer más. Y lo más importante era de conocer personas que te motivan a seguir adelante
porque también hay dos puntos, en este punto hay dos puntos. Está la persona que es líder, que ya tiene como quien dice su recorrido y es una persona importante en el gremio, que te inspira y tú quieres conocerlo, pero cuando lo conoces pasan dos cosas, que muestre realmente lo que es o que simplemente lo muestre lo que no es. En un punto muy delgado es como, digamos, yo quería conocer un bartender de mucho tiempo. Yo soñaba con conocer, digamos, a Simone Caporal. Ok. Y hacen una masterclass en Perú muy conocida que se llama Clase Maestra. Nos vamos con una serie de amigos en Bogotá y eso, gente de Bucaramanga y Torreón, nos vamos a Perú, llegamos allá. Ver a Simone es como, wow, es Simone Caporale, y tú como con ese miedo de por fin lo voy a conocer, y llega Simone y lo primero que hace, me acuerdo muy bien, a cada una de las personas que estaba ahí, lo agarra, le da un abrazo a cada uno y a cada uno le Qué dice, bello, qué... gracias por estar aquí, mi nombre es Simone, ¿cuál es el tuyo? O sea, pues obviamente ese choque, ese choque que tú no puedes ni decir nada porque, o sea, Simone me está preguntando el nombre, o Ok. sea, es un referente, es una persona que te inspira mucho porque sabes lo que él ha hecho para una profesión como el bartender, todo lo que le ha aportado, toda su trayectoria y todo lo que ha hecho, y conocer un sinónimo de admiración de esa manera, que lo respetas profesionalmente, pero que ahorita te hable y te afrase con esa humildad y con ese cariño, tú dices, marica, ya. O sea, mi Que ídolo, la ¡buah! humildad en todo, o sea, Lo eso es, mató. eso, Yo yo creo quedé que eso es lo que lo como, hace, como tú lo acabas de decir, eso es lo que realmente lo hace grande, o sea, esa humildad que no la pierde, o sea, que no la pierde porque también tuve la oportunidad de conocerlo y cada vez que, o sea, el par de veces que lo he visto es como que, wow, o sea, wow, impresionante, a, o sea, a otros casos que también habían otros bartenders que yo decía como, yo lo quiero conocer, baila, lo quiero. Y cuando voy a conocerlo y a saludarlo, es como, así, pasa, así, gracias. pasa. Y Como todo, hace yo creo que ese, eso pasa en todas las industrias, ¿sabes? yo, En yo, todas, en yo, todas. yo me quedo como, yo digo como, de una vez se me rompe el corazón primero, pero cuando se me rompe el corazón, yo digo, mira, tú puedes ser, perdónenme la palabra y a todos los que están conectados, puedes ser el putas de aguadas, como dicen en Colombia. Puede ser la persona, mejor dicho, que haya inventado el Ok. whisky, puede ser lo que sea en cuestión de Sí. conocimiento, pero que una persona se acerque a ti a saludarte y tú simplemente mires por encima del hombro y hagas como, es como decir, bueno, estás en el arte de la hospitalidad, estás viviendo el mundo del servir, del atender, del buscar, del hablar, bueno, de pronto tú no siempre tienes que tener la actitud, no es que todos los días te levantes con una sonrisa como un payaso, no, Pero la educación pero ante la todo, educación, ¿sabes? ¿no? ¿Cómo O sea, estás? Mucho claro, obvio. gusto. Me llamo tal, bueno, muchas gracias, un gusto conocerte. Chévere, ¿no? Pero como que la actitud fue así. Y resulta que después de unos días, de ese mismo día de eso, yo me encuentro reunido con David Ríos, ¿no? Ok, David Ríos ay, ay, es un Dios. campeón mundial de World Class también, una eminencia, y yo estoy con David, hablando con él, compartiendo muy chévere. Se acerca también el maestro Enrique Corsa, que el maestro Enrique Corsa antes trabajaba con Don Julio, ahorita estaba con Explorer, con su tequila, todo. O sea, los dos son unas personas increíbles. Yo estoy hablando con ellos y se acerca este personaje, que ya, que antes me había mirado por encima del hombro y me, oh, sí, amigos, y no sé qué, y yo, ¿qué? O sea, ¿es por quien te relacionas? Simplemente que lo estás haciendo o porque cómo vas a saludar a otras personas. Entonces, como que en ese punto tú dices también, es increíble todo lo que conoces, pero es que primero aprendes a ser persona muy independiente de los Es galardones que que ese es tu tengas. O dicho, sea, Miki. Ese es tu dicho, ese es tu dicho. Por favor, repítelo para que se quede aquí en este live, por favor. primero aprendes a ser persona y luego aprendes a ser un Martín. Exactamente, me encanta. Ese dicho, de verdad que es muy tú, es demasiado tú. Y bueno, después de eso de empezar a trabajar, bueno, tuve mucha oportunidad de ir a Perú. En Perú, cuando estoy trabajando, digamos, en Bogotá y vuelvo a esto otra vez como a retomar mi carrera, se me da la oportunidad en una cadena de restaurantes que se llama Deleca, en trabajar en un restaurante italiano que se llama Di Luca. En este lugar, como quien dice, mi hijo va a volver otra vez a su posición donde estaba en su momento, pero tiene que empezar abajo. Como que la misma vida me dio la cacheta de decir, usted dejó el ser bartender, ahora
se lo tiene que volver a ganar. Hágalo, hágalo. Y entró a un bar donde todos los días a las 8 de la mañana tocaba llegar a exprimir 5 litros de mandarina a mano. Nada de máquina y nada de nada. Eran unas canastotas de mandarina donde tenías que llegar a picar. Primero tenías que desinfectar la bacha, picar y tenías que hacer un movimiento como muy sutil de la mandarina, porque si la exprimías mucho, entonces le caían aceites esenciales, lo amarga. O sea, el top de ese lugar era la mandarina. Ok. Pero claro, entonces tú llegar y tenías que exprimir esto, organizar el bar, atender, acabar servicio, pero y volver a salir. Turno partido, que el turno partido a veces también es duro porque tú entras a las 10 de la mañana, acabas turno a las 3, te dan un break porque tienes que volver ahora al shift de la noche, de 7 a 11, Ok. ¿no? Y tenías que volver a exprimir mandarina, o sea, corta, un sinfín de cosas. En ese momento duré como 5 meses, 6 meses, y se da la oportunidad después de trabajar en un bar que se llama Ugly American en Bogotá, que es una como una taberna, es una especie de speakeasy americano. En ese momento donde también empieza el auge de los cocktail bars en Colombia, yo empiezo a trabajar ahí con un bartender de Estados Unidos muy famoso que se llamaba Evan Clem y, y Se acuerda empiezo, todos los nombres. y empiezo, y empiezo a trabajar con él y resulta que uno de los dueños conocía a varias gente y empieza este bar a ser relevante y aquí es donde uno la parte de la cocina. Resulta que una vez llega un cliente y me dice que quiere un limoncello, ¿no? Yo digo, bueno, limoncello no tengo, pero pues voy a ver cuánto vale. El limoncello costaba mucho dinero porque ciertos licores no llegaban a Colombia, era mucho dinero. Y yo dije, no, pues con este dinero, ¿qué hago yo? Y me pongo a leer, en ese momento ya había algo de internet limitado, pero ya había internet. Ok. Entonces digo, limoncello casero. Entonces veo lo que es limoncello casero y yo, bueno, voy a ver qué puedo hacer con limoncello. Me voy para una biblioteca en Bogotá, bueno, una viblioteca no, sino un lugar donde vende libros que se llama La Panamericana, que venden útiles escolares y un montón de cosas. Y resulta que me pongo a ver libros y hay un libro que dice licores caseros. Así de la nada, varía nada, nada, nada el libro. Yo, oh, va. Y empiezo a leerlo y empiezo a decir lo que las infusiones y las maceraciones y el cuento. Y yo dije, bueno, me voy a poner a hacer licores. Y me puse en el mundo de crear licores, de crear cosas que faltaban en el bar, que yo las podía potencializar y que lo podía hacer exclusivo. Entonces empecé a entender también un sinfín de cosas. En ese momento, Ecuador, unos amigos en Ecuador me llaman para dictar una charla sobre licores, vermut y maceraciones. Y ahí ahí ya tengo un acercamiento más con mi actual maestro, como yo le digo, Sensei, Aaron Díaz, Ajá. donde ahí empieza como un amor-odio en muchas cosas. Este amor-odio es porque el amor infunde a través de la metodología que él me enseña, donde me empieza a cambiar mucho la mentalidad de cómo trabajar en un bar. Ok. Mucho, mucho. También de eso yo empiezo a trabajar en Ugly American, después de eso soy embajador de Wild Ajá, Turkey pero para ¿por qué? Colombia. Porque el amor ya lo sabemos y el odio ¿por qué? Ya vamos por el Ah, amor al odio. Ya vamos ah, por ok, el amor al ok, odio. ok, 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 está buena la cosa. Entonces, cuando yo estoy en Ugly American, trabajo con empiezo a trabajar con Wild Turkey como embajador de Wild Turkey, con Campari y todo esto, y en un momento a otro vuelve a pasar una depresión. Otra vez. Es que mi Miki es muy Otra sentimental. vez. Ajá. Pero en esta yo sí dije, no, yo no es que vaya a dejar esta, pues yo dije, no más. Pero en ese momento me quedé sin trabajo, o sea, me quedé sin trabajo. Y lo único que hice fue con una marca con las que ya había trabajado, una marca, llego y le digo como, mira, la verdad, no tengo dinero, pero Aaron lanzaba un proyecto en Perú que se llamaba El Despertar. Justo lanza este taller que se llama El Despertar, donde reúne 6 de los mejores bartenders de Latinoamérica. Él reúne a Alex Mezquita de Brasil, reúne a Seba García de Argentina, reúne a Choc Rivera, que es puertorriqueño, pero en ese momento trabajaba en Washington en el restaurante de José Andrés. Entonces reúne ciertos bartenders y va a hacer un taller especializado para que todos los bartenders de Latinoamérica que quieran ir vayan a entender la metodología de creatividad de todo lo que le estaba haciendo. Pero yo no tenía un peso, tenía más dinero Tarzán en las medias que yo. Yo estaba quebrado, Ok, quebradísimo, quebradísimo, no tenía nada de dinero. ok. Entonces lo que hago es que hablo con una marca, eso es lo bueno de tener relaciones con las marcas, en sentido de que tú puedas generarles el día de mañana una inversión hacia ti,
para que tengas una retribución en cuestión de la marca. Les digo a la marca, vean, hay un taller que cuesta tanto dinero, yo quiero tomarlo, quiero que ustedes me ayuden porque trabajo con la marca, conocen mi trabajo, voy, tomo el taller y cuando venga, lo que aprendí lo replico con la marca de ustedes y hacemos un taller para que la gente más aprenda. Listo, Miguel, toma el dinero. Yo, perfecto, tengo lo del taller, pero no tenía lo del pasaje. O sea, entonces el pasaje como que todo fue rápido porque el taller empezaba el domingo y era martes y yo estaba en Bogotá y un vuelo a Perú salía demasiado caro. No tenía el dinero. A mí me tocó vender mi Play, me tocó hacer mil cosas y no llegaba, no habían vuelos, era muy caro. Lo que me tocó hacer fue que irme en bus, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, hasta la ciudad de Lima, Perú, en bus. Desde el miércoles 8:30 de la noche, en bus, Chantal, en bus. ¿Cuánto tiempo fue eso, Miki? Yo esa parte no la Es, sabía. es, pues yo empecé la travesía el miércoles a las 8:30 de la noche en Bogotá y llegué a Lima. El taller empezaba a las 7 de la mañana en Lima del domingo y yo llegué a Lima a las 5 de la mañana del domingo. Todo ese tiempo fue viajando. En ese tiempo, pues obviamente pensé en la depresión, pensé en un montón de cosas, de lo que valía la pena. O sea, fue también yo creo que una terapia de encontrarme conmigo en muchas cosas que tenía que hacer y cambiar y del proceso que Wow. estaba trabajando y haciendo. Porque Aarón me dijo como, Miki, vente para acá y yo te presto mi casa, lo que sea, pero vente. O sea, Aarón fue una de las personas que más me insistió, véngase, 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 véngase. Y tocó pasar por Con un montón de con razón. cosas Ya, ahora entiendo esa relación, obviamente. O sea, lo importante, wow, wow. ¿Qué nivel? y agarré mi maleta y mi maleta y pasando por la frontera y sellando y agarré un bus y después de otro bus y después otro. O sea, nunca fue un bus directo, sino siempre fue buscando un bus para irme acercando. Obviamente llegué a Lima oliendo a mico, literal, o sea, llegué oliendo No, y el horrible con la misma ropa, cansancio, todo o sea, todo el el cansancio cansancio. mental. Y a Claro. las 7 de la mañana empezaba el taller, o sea, yo llegué a las 5, hablo con Aarón, Aarón, vente para acá, bañate, cámbiate, a las 7 estar en la aula, así como, bienvenidos al despertar, este es el taller, y yo, "Ey, ¿qué voy a hacer?" Pero, uff, realmente, así como fue el nombre del despertar, Fue tu me cambió la despertar. vida totalmente. Fue un despertar porque me volví a reencontrar otra vez como con ese amor y con una metodología otra vez de muchas cosas, de cómo crear cócteles, de cómo hacer, brindar experiencias, la familia, la comunidad que tú creaste en ese momento, porque había bartenders de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Perú, que más adelante se volvieron familia, más adelante se volvieron referentes de coctelería en Latinoamérica, que empezaron, o sea, como que esto se volvió una bolita de nieve que día a día sigue creciendo y se va sumando más gente y es demasiado increíble ver hasta dónde fue el alcance. Cuando después vuelvo a Colombia, hablo con la marca y la marca me dijo, Miguel, no pasa nada, no nos pagas, no pasa nada. O sea, como que nunca hice el taller de retribución, yo como que, ok, está bien, vale. Entró a trabajar en ese momento también vuelvo a quedar finalista de World Class, Ok. quedo con otro compañero, se crea como un equipo donde le dan la dirección de un hotel y nos lleva allá para nosotros, empezamos a trabajar en un hotel y todo. Y resulta que hay un bartender en México que me llama y me dice, Miguel, queremos que vengas a dar una charla de tu trayectoria. En ese momento estuve con Daniel Extremadure, que es un bartender de Argentina, Manuel Cigarrostegui, creador de Clase Maestra Perú, José Luis León de Limantur, en un restaurante que se llama La Buena Barra. Y ellos me invitan a dar una charla, yo llego allá, doy mi charla, todo el cuento, la vaina, llego a México. Ah, no, pero después de que vuelvo de eso, me toca decirle otra vez a otra marca, decirle no tengo plata, me están invitando a esto, por favor, Pero mira, ayúdame. es muy importante todas esas historias que tú estás contando y o sea, la importancia y el valor que le damos a nosotros los bartenders a las marcas y que las ayudamos tanto a potencializar porque cuando una marca cree en un bartender, Eso o sea, es el cielo es el límite, ¿sabes? Y- total. Y entonces resulta que le hablo a esta marca, le digo, oye, mira, yo necesito un tiquete a México,
solo el tiquete, yo quiero ir a presentarme acá porque quiero conocer México. Bueno, ya había conocido México porque había ido por Tales of the Cocktail, pero aquí ya era más una cuestión profesional porque iban a ir otros bartender que ya conocía, era un poco de exposición que también te ayuda para que otras marcas el día de Claro, mañana quieran trabajar contigo y bares, o sea, te funciona como currículum, ¿no? Y las relaciones que tú haces entre bartenders de otros países, también eso es algo muy bonito porque tú haces familia en el bar. Si tú tienes la oportunidad el día de mañana de decir, oye, me voy a ir a Ecuador y te conocí, hiciste un amigo en una competencia o en algo, yo estoy seguro que tú llegas a ese lugar y al menos un sofá y un agua de panela al menos tienes por tu parte. así Porque es. te ayuda a ser familia, porque te ayuda a entender de dónde vienes, te ayuda a esa camaradería, eso de ser colegas, de, oye, llegaste, mira, no tengo mucho, pero al menos tengo un agua. Oye, no tengo mucho, pero al menos hay Así una son, silla donde te puedes quedar. así somos, así somos. Así por eso somos también, somos colegas, hermanos, familia. Y ese tipo de cosas te llena mucho el alma porque tú dices, wow, o sea, el día de mañana lo voy a tener y ese mismo día también quiero volverlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando llego, bueno, empieza todo esto de México, la marca me dice, ven amiga, ¿sabes qué? Mañana te reunimos para hablar de eso. Yo dije, no me van a prestar el dinero, chao. Me acuerdo que la gerente me dijo, Miguel, ¿sabes qué? Toma el dinero, toma el pasaje, no te vamos a cobrar nada, te lo vamos a regalar en retribución a todo lo que nos ha aportado en la marca. Pues yo qué como, yo soy re marica para llorar, solamente lloré y voy a imitar las lágrimas, toda esa vaina. Entonces, la emoción me da para llegar a México. Cuando ya llegamos a México, pues también fue un choque cultural en muchas cosas. Fue muy bonito ver todo lo que se había armado, todo lo que se había hecho. Y en ese momento es donde yo tengo pues como una dificultad. A mí se me pierde el pasaporte, no puedo volver a Colombia, pero al perder ese pasaporte se me vuelve como una oportunidad porque el mismo restaurante dijo, bueno, si se le perdió el pasaporte, pues trabaje con nosotros mientras vemos cómo saca los papeles, ¿no? Pero después de que yo veo cómo saco los papeles, como a los 15 días, aparece otra vez el pasaporte, ¿no? Como que yo dije, uy, apareció. Bueno, pero ya está esta oportunidad, la voy a tomar. Yo dije, nomás en Colombia, la única que se quedó fue mi mamá. Allá como que, ¿y qué? ¿Y que no va a volver? Y yo, no, ya estoy acá, Ah, baila. baila, aquí ya, mejor dicho, hacer lo que toque hacer. Entonces, en ese momento fue también un proceso de trabajo en la Buena Barra. En este lugar, en un año se empezaron a desarrollar cócteles, se empezó a trabajar mucho. La Buena Barra ganó, ganó varias competencias, estuve como parte de la coctelería y todo. Y en ese momento, cuando ya tengo mis papeles en México, César Triviño otra vez vuelve ese César Triviño de atrás. Resulta que empiezan a buscar un embajador de Ron Santa Teresa para México, ¿no? Ok. Y yo desde hace rato quería otra vez esa emoción de ser embajador, porque en México el rol de ser embajador también es muy relevante. Y lo que hay en México es que también entre bartenders y entre marcas se ayudan mucho para que tengan un crecimiento exponencial. Ahorita no es un secreto para nadie que México actualmente es uno de de los países con mayor crecimiento en bares, Sí, con total, de expansión en coctelería, trabajo, bartender, con todo, coctelería. increíble. Una cosa loca, 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 que realmente fue muy, muy importante también en la carrera. Y entonces me dice este tipo, no, es que hay una oportunidad para que Miguel pueda ser embajador. Y yo, bueno, me reúno con el tipo y me dice, bueno, ¿y usted qué? Porque obviamente, siempre también, digamos, en esta parte de las marcas es que tratan de buscar que de donde es el destilado, que así mismo sea el embajador, ¿no? Como que le quieren dar una fuerza. Si es ron venezolano, tiene que ser un venezolano. Si es un tequila, tiene que ser un mexicano. Entonces, como que, y estaba también muy marcado porque estaba entrando hasta ahora en México, Ron Santa Teresa, estaba compitiendo con unos cracks venezolanos que yo dije, no, acá no me lo van a dar ni chiste porque un colombiano hablando de ron venezolano en México, chao, no chao, pero Esa mezcla está como rara, sí, ¿no? yo dije, como que está raro y acá metido y todo el mundo como que no daba, ¿no? Pero entonces yo le dije, me acuerdo las palabras que le dije al gerente, yo le dije, yo solo, yo sé lo que sé, pero yo quiero solo una oportunidad. Y se la cambié, ¿no? Si usted tuviera la oportunidad, solo una sola oportunidad de cambiar su vida y demostrar de lo que está hecho, ¿usted qué haría con esa oportunidad? El gerente me dijo, no, pues yo le metería todo y hasta más. Y yo, exactamente en esa posición estoy yo.
una oportunidad, solo deme una oportunidad. Y el tipo, después de eso ya se dieron las cosas, empezamos a trabajar con Ron Santa Teresa, que fue algo que también los valores de la marca me ayudaron en muchas cosas para lo largo de mi vida, que hoy por hoy también me ayudan en muchas cosas de la vida, porque hay marcas de alcohol que sin saber tienen un propósito, tienen un legado y tienen un mensaje Total. demasiado poderoso, de resiliencia, de trabajo, de constancia, de disciplina, de valores familiares, o sea, de un montón de cosas que a veces uno no lo ve donde uno dice, wow, o sea, qué locura, qué locura. Y empezar a manejar como esos cuatro pilares que tenía Santa Teresa, porque había uno que habla mucho de la familia, que maneja el origen y todo esto, y ellos tienen un programa que es de rugby, ¿no? Y el rugby, que es un deporte que aunque parezca fuerte de contacto, también tiene unos valores súper importantes. Entonces, como que tomar toda la posición de Santa Teresa y empezar a hablar de la marca, a decir esto, a meterme en un mercado en México donde ya habían bartenders de muchísimo nombre, siendo embajadores, como Oscar Valle con Bacardi, que era Limantur. Limantur era uno de los mejores bares del mundo. Estaban, o sea, embajadores que estaban haciendo un trabajo que todo México lo reconocían y como que, bueno, ¿y Colombia qué? Yo, no, yo Claro. lo único que sé hacer caso, yo vengo a ser amigo, yo quiero que conozcas el producto, hagamos actividades que quieres hacer, trabajamos en conjunto. Esto ayudó mucho la relación. Ay, ¿qué pasó? Se fue colgó. Ay, ¿qué pasa con la conexión? No. Ajá, ya que se había ido un poquito la conexión y yo. Sí, ya. Ok, ok, ok. Ajá, Entonces, ajá, ajá. esto, Esto estaba demasiado emocionante. esto ayudó a que se hicieran, digamos, muchas conexiones con bares importantes, el trabajo se empezó a hacer, las marcas se empezaron a apoyar y resulta que en ese año que estaba en Santa Teresa, todo fue increíble y llegó otra cosa. En ese momento, la marca se queda sin presupuesto. Santa Teresa se queda sin presupuesto y deciden como, mire, amigue, ¿sabes qué? Te vamos a decir adiós. Me iban a sacar de Bacardí y justamente pasó algo que también quiero como entregarlo en cuestión de conocimiento y es que Santa Teresa pertenecía a Bacardi, Bacardi tiene otras marcas en su mismo portafolio como Bombay, Grey en fin, pero cuando yo entro a Santa Teresa, yo veo todas estas marcas, yo digo, ¿por qué no aprender de las mismas marcas de la misma casa que estoy trabajando? Sé que soy embajador de Claro, Santa claro. Teresa, pero ¿qué es Grey Goose? ¿Qué es Bombay? ¿Qué lo hace diferente? Y empiezo como a involucrarme en todo este conocimiento, tan, tan, tan. Ok. Entonces, en un momento, mi jefe me dice como, estaba enojado porque necesitaba enviar a alguien o llevar a alguien para que hablara de un whisky de la marca de Bacardi que se llama William Lawson. No, y no sé qué hacer, no sé qué. Yo, jefe, ¿qué necesita? Me dijo, no, que esta marca. Yo le dije, yo sé esa marca. Me dijo, pero ¿usted cómo sabe? Y yo, pues porque en las fichas que nos Y yo dieron de conocimiento, estudio mucho. ahí está todo. Y yo quería aprender qué es lo que tenemos en el bar. Me dijo, bueno, véngase conmigo. Nos vamos con él, doy las capacitaciones también. Y me dijo, pero Miki, si tú eres de Santa Teresa, ¿por qué sabes esto? Y yo, porque para mí el mundo de los licores es global. Yo tengo que saber también con lo que estoy trabajando y los productos que estoy haciendo. Ese punto me salvó de que no me volaran de Bacardi. No por malo, sino porque la marca se ha quedado sin presupuesto. Y hay muchas marcas de alcohol que cuando se quedan sin presupuesto, lo primero que hacen es reducir la persona que está transmitiendo la marca, la persona que está brindando la experiencia, porque las marcas deben entender que el negocio está en la calle, hablando con el consumidor, hablando con el Totalmente. bartender, hablando con el chef, hablando con las personas. Yo sé que está la parte de marketing y la parte del budget que tú vayas a inyectar a la marca, pero es que la comunicación que está directo como embajador con la gente y el centro de consumo es la poderosa. Entonces, como que, no, vamos a sacar a Miguel de Santa Teresa. Y el jefe dijo, no, venga, este man no lo podemos sacar porque este man es multifuncional. ¿Qué marca tiene dinero? No, Duars. Whisky. Bueno, metamos a Miguel a Duars. Y me meten a Duars. Y entonces me tocó cambiar el chip de que toda la gente me mirara como ron, ahora que me vea con whisky. Pero Y wow. aprender de O whisky. sea, Miki, pero también aquí lo importante, ¿no? Lo que hay que hacer relevancia es que tú no paras de estudiar y de capacitarte y de aprender para, ¿sabes? Para poder abarcar
o sea, o sea, todo este plano, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, a veces la gente cree que simplemente es, ay, bueno, leo un poquito, aprendo un poquito, o aprendo todo en el bar, porque eso es otra cosa, que la gente cree que va a aprender todo empíricamente o autóctonamente en el bar, y realmente sí, tiene mucho que ver, porque yo creo que la mayoría de los bartenders aprendemos primero en el bar y después nos ponemos a estudiar. O sea, eso, y sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? Ahorita, entonces, eso es lo que yo siempre, o sea, en la misión, una de las misiones que ha sido de formar la academia y de tener colegas como, o sea, que tomo de la mano, como en este caso tú eres uno de esos, es eso, o sea, transmitirle a la comunidad y a toda esa gente y a toda esa nueva generación y a los que ya están, que, señores, hay que estudiar, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir aprendiendo de los mejores y potencializar ese conocimiento que tenemos y cada vez solidificar muchísimo mejor para poder hacerlo mejor y poder entender todo lo que es el mundo del bar. Y eso, pues, yo estoy feliz de que seas parte de todo eso. Después de lo que pasó con el whisky, también fue hacer un cambio de todo, porque también cada marca tiene un mensaje diferente, una elaboración diferente, mirar no competencia, sino con quién compartes categoría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este con este? ¿Cuál es mi positivo para generar? ¿Qué actividades debo generar? Y en eso también se generó. Y resulta que al año de trabajar con Duars, Duars se queda sin presupuesto. Otra vez. Yo era el patito feo, ¿no? Yo, ay, otra vez, y ahora. Y entonces ya era la definitiva y dijeron, ¿sabes qué, Miki? Hasta aquí ahora sí llegaste. Pero era por cuestión de presupuesto, ¿no? Porque la única marca que en ese momento tenía presupuesto era Tequila Patrón. Y acaba más fuerte el asunto porque Tequila Patrón obviamente maneja en su eslogan orgullo mexicano. Entonces, Pues, pucha. tiene que ser un mexicano transmitiendo el mensaje de lo que es un tequila para México. Como un colombiano me va a hablar de tequila y más a una persona mexicana cuando obviamente cada uno de los países está orgulloso de su No, licor y de la región. más el mexicano, Y más, y obviamente. más, y más México, porque México también tiene un montón de destilados increíblemente buenos y el tequila siendo una insignia como que tú llegar, digamos, a un restaurante como extranjero, te voy a hablar de tequila y el mexicano, ¿es en serio? ¿Usted de dónde? Ojo, me declaro culpable porque yo pensaba así también. Yo decía, otra persona que no sea mexicana no me puede decir nada del tequila. Exacto, entonces es como que llegar a los restaurantes, sí, mira, yo soy un embajador de Tequila Patrón, ¿usted dónde es? No, colombiano. ¿Usted me va a venir a mí a hablar de tequila en México, en mi país? O sea, ese fue el primer conflicto que se pudo haber generado al momento de poderme dar quizás una embajada en Patrón o sacarme. Y yo estaba ya en la cuerda floja donde dijeron, Miguel, obviamente, este perfil de la marca no da para me salvó, me salvó una directora de Bacardí en la cual ella como que siempre había visto el trabajo que se había hecho y habíamos hecho muy buena amistad. Y cuando ya me van a sacar, ella no es que se enfrente, sino tiene una reunión directamente con la gerente de Patrón y dice como, oye, mira, de verdad vamos a dejar ir a Miguel. Creo que tenemos, un punto poderoso y es que él puede hablar a través de su experiencia como extranjero, qué es lo que siente con el tequila, para que inspire a otros extranjeros a consumir el tequila, porque obviamente como mexicano siempre te va a ofrecer tequila, pero que digamos un venezolano, un argentino, un colombiano te ofrezca tequila, tú dices, oye, me estás ofreciendo tequila, o sea, como que al menos le pongo Supo hacer la atención, jugada, ¿no? muy Entonces hacer inteligente la de su jugada, parte, dijo, claro. eso, Abrió, expandió todo, entonces claro. quedó, dijo, ah, sí, y dijo, entonces, si no crees con eso, entonces, saquemos a todo el personal de Bacardí y metamos para Grey Goose solo franceses, Ay, se fue, no te escuchamos, no sé por qué. aló, Ahora aló, sí, aló, ahí, ahora sí, ya. ahora sí, ahora sí. Entonces dijo, entonces saquemos a todo el mundo y replanteemos otra vez a todo el personal y contratemos exclusivamente franceses para Grey Goose, solamente escoceses para Duars y solamente puertorriqueños y cubanos para Bacardí. ¿Te parece? Y entonces ya quedó como, no, pero, bueno. Entonces, si en las marcas se están trabajando multiculturalmente, ¿por qué no le podemos dar la oportunidad? Y así fue como no me volaron de Bacardi, trabajé con Patrón un Uf, año
Y Ok. también fue un desafío muy bonito porque también transmitir el tequila, que también me súper enamoré de todos los destilados mexicanos, o sea, todos los destilados mexicanos, la magia, la cultura, o sea, fue súper bonito, fue una de las experiencias que agradezco mucho haber vivido en México, en un sinfín de cosas, amigos, familia, sabores, paisajes, un sinfín de cosas. Y después de todo eso, me devuelven a Rones, me devuelven otra vez, ahí sí me dan la oportunidad de manejar Rones Premium, o sea, van a dejar Bacardi 8, Bacardi 10 en experiencias mucho más empresariales. En ese momento me hago Cigar Sommelier, que es el de los puros, para llevar la experiencia de los rones con puros y todo este cuento también súper chévere. Y ya cuando estoy en ese momento bien trabajando ahí, me hace el llamado el señor Aaron Díaz nuevamente. Me dice, Miki, quiero que me acompañes a... Eso después de eso había pasado pandemia, ¿no? O sea, pandemia también, ¿Me escucha? afortunadamente, ya ha pasado pandemia y yo estaba trabajando muy bien con Bacardi, estaba súper chévere, ¿no? Jamás en la vida se me pasó por la cabeza una oportunidad de esta magnitud. Aaron me contacta, me dice, Miguel, acompáñame a Miami a hacer una asesoría de bar, solamente una asesoría, pide permiso para que vengas a hacer la asesoría conmigo y ya, no es más. Yo pensaba que era solamente la asesoría, pero acá vuelvo a lo mismo en cuestión de la energía, de los pensamientos positivos, de tener fe, eso no en la garganta, de luchar por los sueños, y es porque todo con la mano de Dios es posible. Todo, todo, absolutamente todo. Hubieron 5 factores en el viaje a México, en México, 5 factores, que si uno de los 5 no se cumplía, yo no hubiera estado en Miami. O sea, que uno de los 5 fallara, yo no hubiera estado en Miami. O sea, era más probable que alguna de las 5 cosas fallara para no estar acá, a que todas las 5 se dieran. O sea, 5 cosas que se dieran en línea fue muy complicado. La primera, en ese momento que yo estaba en Bacardí, en México, en esa semana que yo iba a pedir el permiso, era la semana más importante del ron en México, porque en esa misma semana se celebraba el Piña Colada Day y el Mojito Day, que Ok. son los días donde todos los bares de la ciudad hacen su variación de la Piña Colada, su variación del Mojito, y el embajador tiene que estar haciendo guest bartending o tiene que estar haciendo actividades para impulsar esos dos Ok. días, ¿no? Yo no iba a estar, no iba a estar, ¿no? Entonces, o sea, como no es que me salte, sino estaba faltando a esas actividades, ¿no? Una. Dos, mi jefe la llamo para decirle, oye, me salió esta oportunidad en Miami, tengo que ir mejor, déjame ver porque es la semana importante, pero déjame ver. Yo te voy a dar el permiso, vamos a correr el riesgo, pero te voy a dar el permiso, pero nos van a brincar desde arriba, amiga, y mejor dicho, nos van a tirar, pero vamos a decir que tú me has dado el permiso antes, yo, listo, lo que sea, jefa, vamos a hacerlo así. Resulta que esa llamada que yo hago, a los 4 minutos de yo haber colgado con ella y que me da el permiso, llama uno de mis compañeros a pedirle un permiso para irse a Nueva York esa misma semana. O sea, si yo me hubiera demorado 4 minutos, le dan el permiso a mi compañero y no a mí, Y y no vengo a mañana. baila. Y paila, y lloren, y lloren. Tercero, el proyecto asiático se tenía que abrir un año antes de pandemia. Y no se abrió. Abre pandemia no se abría, y en esa precisa semana es donde deciden hacer las pruebas para hacer todo para abrirlo porque no lo iban a abrir. Cuarto, quien venía para ese proyecto era una de las manos derechas de Aarón en Perú, que se llama Melissa, que era una de las bartenders de Aarón, que era la que tenía visa y venía al proyecto, y Melissa cae encinta, queda embarazada y no puede viajar a, a Miami. A Miami, claro. Y quinto, había perdido mi visa y la encontré 2 días antes. Llevaba un mes con esa visa perdida. Yo ya Eso es había como dice perdido mi la visa. mamá, ni que te quiten, ni que te pongan, ni que te pongan, ni que te quiten. Cuando es patria, es para ti. Y salen esas 5 cosas y claro, ya después llego a Miami, hago la asesoría con Aaron, yo venía solo a la asesoría, se hace la asesoría y los mismos dueños me dicen como, Aaron me dice, Miguel, yo te lo digo acá de una vez, pero los dueños quieren hablar contigo porque quieren hacerte una propuesta. A mí me estaban esperando en México para trabajar. Me dicen como queremos hacerte una propuesta, ¿qué pasa esto? Queremos que vengas a ser parte del proyecto, queremos que seas nuestro bar manager. ¿Cuánto tiempo te damos?
para que renuncies a México. Mi miedo más grande era renunciar a Bacardi después de tantas oportunidades que me habían dado para trabajar. Y Claro, porque un mentor muy importante para mí también se llama Enrique Comas. Enrique Comas es como el director de embajadores a nivel global de las marcas Bacardi. Él es línea sanguínea de Facundo Bacardi, es una persona muy respetada en ok, todo el gremio de Bacardi en el mundo. Él era como mi jefe y él ya conocía a Aarón porque Aarón y Enrique habían sido jueces de un torneo que hicieron en Colombia que se llama el Bombay Imaginative Bartender, ¿no? Entonces, como que renunciarle a Enrique, tener que decirle a Enrique, sí, Enrique, es que me voy porque me voy con Aarón. Pero si ellos son amigos, ¿cómo va a ser la reacción entre ellos? Resulta que los dueños me dicen, bueno, tiene que volver, vuelvo a México y lo primero que hago es decirle a mi jefe, la que me había dado el permiso, que ya se había aguantado el regaño de que me habían dejado salir, se aguantó el regaño, mejor dicho, esa mujer recibió palo y encima llego yo a querer renunciarle, o sea, peor, ¿no? Me dice ella como, Miguel, no te me vas a ir, y yo, mira, tengo que contarte si pasa. No, bueno, al principio fue no, pero después fue muy bueno, muy positivo. Me dijo que me agraciaba un montón por todas las cosas que había transmitido. Y en el proceso, pues obviamente tenía que decirle a Enrique Comas, cuando le digo a Enrique Comas, la verdad no fui capaz, no fui capaz, como que fui más que todo. Enrique pasó esta situación, y agarré el celular y lo puse boca abajo. Y al momento entra una llamada, yo no fui capaz de contestar la llamada. A mí se me frunció como quien dice el sisirisco, no fui capaz porque no sabía qué hacer, porque justamente hay momentos de miedo que tú no sabes qué hacer con una situación así, ¿no? Entra un mensaje de audio, el mensaje de audio se hace así, tampoco lo escucho, y a los 2 minutos entras un mensaje de Aarón. Yo dije, aquí se formó la chupame el problema. O sea, no sé cómo va a baila. ser el problema, ya valió, ya chao. Hablo con Aarón, Aarón me dice, mira, te voy a enviar el audio que me envió Enrique. Y ahí va otro momento donde Enrique le agradece a Aarón por haberme llevado y que se siente muy orgulloso de que la evolución de ese proceso de haber sido embajador ahorita a trabajar un proyecto de esa manera, de irme con una persona como Aarón de toda esa vena, como que las puertas siempre fueron abiertas de esa manera y fue un punto muy positivo porque cuando tú haces absolutamente todo con amor, sin llevarte a nadie por delante, cuando tú buscas hacer las cosas bien, así la gente te diga que está mal, porque siempre van a haber retractores en la vida, siempre hay gente que va a opinar lo que no debes hacer, perdón la palabra, que valga verga. Porque tus sueños Así es. y tus cosas tienen que ser mucho más importantes. Las personas que lleguen a tu vida te deben sumar para construir proyectos, para seguir adelante, para que te sigan las locuras y te las apoyen, así sean mal, pero que te las apoyen. A Claro, una persona que simplemente siempre está viendo el lado negativo, así no es, usted por qué va a hacer eso, usted no, pero usted no piensa, que lo digan lo van a hacer. Críticos siempre van a haber. Yo en este punto siempre digo que para eso existe el yin y el yang, ¿no? Para eso está el yin y el yang a través de la filosofía del kung fu japonesa, lo que sea, el yin y el yang. cierto. Está al que le gusta Bad Bunny y al que no le gusta Bad Bunny. Está al que le gusta la iglesia católica, al que no le gusta. Aquí hay para todos, pero el hecho de que a ti no te guste no quiere decir que estés mal. Claro, Es tu totalmente. pensamiento, es tu No hay manera de ver verdades las cosas. absolutas, no hay verdades absolutas, estamos claros de eso. Entonces, verlo de esa manera es tu gusto, es tu persona. Lo respeto, quizás no lo comparto, lo respeto, tu situación allá, ¿no? Entonces, como que pasa eso y ya de una vez entro con Aarón y empiezo a trabajar acá en Asiático. Y actualmente, ya después de todo eso, llevo pues 3 años como bar manager del proyecto. Actualmente, siendo bar manager del proyecto, estoy en otro proceso también de todos estos 17 años de carrera, que ya también igual Chan lo sabe, pero también lo tienen que saber los Claro, chicos pero que por están conectados, favor. que le agradecemos con el tiempo que están acá con nosotros escuchándonos en este espacio. A través de estos 17 años de carrera decidí hacer una pequeña transformación en cuestión Pero ya va, ya va, de ya va, mandar un... ya va, antes de eso. En qué momento aprendiste todo lo que es manejar un bar kosher? Buena pregunta. Yo creo que, porque, mira, yo la verdad no tenía ni la más, yo sabía más de maternidad de gallinas que lo que tenía que ver con un barcocho. Yo la verdad no tenía ni idea porque
era un mundo totalmente inexplorado para mí y llegar de una vez como, mira, esto se tiene que hacer así. Tú tienes que revisar absolutamente que todas las botellas o los alcoholes que vayas a pedir sean kosher. Y yo, ¿pero qué es kosher? Y empezar a investigar sobre los Pero, certificados, lo que se o sea, necesita. eso lo aprendiste cuando te dieron el permiso para venir o aquí con Aarón, cuando de una vez, O sea, yo aprendí acá, trabajando en el oh, restaurante, aprendí eso. oh, ok, ok, Porque yo no ok, tenía ok. ni idea, yo no tenía ni idea de que iba a ser así. Ya cuando llego al concepto es donde yo me topo con Otro un nuevo tipo de reto, cosas esto fue que un no tenían reto, nada, exactamente, un reto donde también de cierto modo está en auge porque tiene que ser todo inclusivo. Pero en totalmente. ese mismo inclusivo también entender la cantidad de restricciones que hay, lo que se puede consumir, lo que no puede consumir, lo que se debe comer, lo que no se debe comer. Digamos, en el restaurante nosotros queríamos hacer muchos cócteles con Aarón en cuestión de cócteles con chartreuse, porque Aarón es embajador de chartreuse, pero, ay, no, no, pero es que no es kosher. Y yo, y entonces, ¿qué vamos a sustituir chartreuse? No toca buscar otra manera. Ah, bueno, entonces, no sé, hagamos algo con Campari. No, es que Campari tampoco es kosher. Entonces, cuando tú tienes un universo así de todo lo que tú has aprendido en alcoholes y te Y lo te reducen limita. a algo, tú dices, ¿cómo tengo que activar la creatividad para buscar sabores similares o medio iguales a reemplazar un licor con muchísima historia, con muchísima tradición y que como que encontrar la fórmula secreta de dónde coño la vas a sacar, ¿no? O sea, y en esa media transformación entender también el tipo de público que estás atendiendo, Totalmente. el tipo de sabores que tienes que hacer, la restricción en comidas. O sea, es un mundo que también como que todos estos 3 años sigo aprendiendo, continúo aprendiendo. Es también de amor y de amor y desamor porque hay cosas que tú amas, pero hay cosas que también como que, o sea, es siempre un sube y baja, sube y baja, Es sube y un in and baja. out, totalmente. Es un sube y baja en todo eso, pero Caemos, lo más bonito es caemos a lo mismo, hay que estudiar. estudiar. Estudiar, estudiar y hay un proceso también de filosofía y entendimiento espiritual demasiado fuerte porque en este momento de la vida, yo creo que esto es en general, con tantas cosas que están pasando en la actualidad, con guerras, depresiones, tristeza, un sinfín de cosas que pasan, Ansiedad, creo que lo más importante es buscar tiempos importantes. Uno, de qué manera tú estás tranquilo primero contigo antes de estar tranquilo con los demás. Es muy importante entender cómo tú empiezas a buscar esa tranquilidad mental a través de lo que tú puedes cambiar con tus manos y lo que no está en tus manos, si no lo puedes cambiar, no le botes esa energía a algo, sino simplemente déjalo a Dios que las cosas avancen. así es. Si estás en tus manos, transfórmalo, úsalo. Los errores, hay unas frases muy poderosas que a mí me encantan, digamos, como decía Tomás Alva Edison antes de inventar la bombilla, dicen falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Y él dice, no, yo no fallé 1000 veces, busqué 1000 maneras diferentes de cómo no tengo que hacerlo. Entonces, como que esas Qué cosas locura. te Qué locura rompen la cabeza. claro, eso es un techo mental que rompes así, ¡pac! O sea, es eso o sea, hoy me llegó eso, o sea, porque es eso, a veces uno lo intenta tantas veces y lo intentas y cometes tantos errores, bueno, errores no, maneras, o sea, porque ahora también estoy como interrealizando eso, como que aprender de cada una de las veces que lo intento y lo importante es que no lo dejo de intentar. O sea, que creo que aquí es más, el mensaje más grande que me transmites en toda esta historia. Y que te transformas y que sigues creando y que sigues estudiando y que sigues, sabes, trabajando sobre todo en ti, porque eso ahí radica absolutamente todo. Tanta, yo creo que cada una de las personas pasamos por un sinfín de cosas de maneras distintas, donde todos somos un universo demasiado distinto a todo, porque nadie tiene la verdad absoluta, la única verdad absoluta está en Dios, y si Él es la verdad absoluta, tú buscas de la mejor manera que tú piensas que debas buscar a Dios, ¿no? No infundido en que tienes que ir a la iglesia todos los domingos y arrepiéntete, hermana, porque eres el infierno. Bueno, si eso le funciona, está bien para ti, piensas que es la religión verdad, dale. Cada quien cree en lo que quiera creer, de la manera que quiera creer, si eso lo lleva a la paz, a la tranquilidad, a la felicidad y al amor. Si eso te lleva a eso y a esa paz, a esa tranquilidad, tú empiezas a funcionar de una manera totalmente Total. distinta.
dejas de tomarte todo personal, dejas de asumir de que todo el mundo está en contra tuya, dejas de asumir un sinfín de A cosas, porque también romper techos mentales, a romper techos mentales que lo que hacen es totalmente. limitarte totalmente. Y, Entonces, y los bueno, y los pensamientos, como tú los empiezas a infundir a través de la energía, en el sentido de un pensamiento malo, el universo no ve lo que es bueno y lo que es malo. Te va a dar lo que estás pensando. Si total. tú piensas en cosas negativas, 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 te va a seguir trayendo cosas negativas. Piensas en positivo, hubo un problema, pasó un problema, ¿qué manera lo debo buscar más rápido para la solución? ¿Cómo lo Totalmente. soluciono? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo transformo? ¿Merece mi energía o cómo lo puedo transformar a través de otra manera de verlo? Calmadamente, tranquilamente. ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo hacer? Ejemplo, el alcohol. No, me encanta el alcohol y el alcohol y el alcohol. Bueno, ¿hasta qué punto quieres tú continuar con el alcohol? Yo en su momento fui bebedor de alcohol, todos, alcohol mucho que ya diga, ay, no dejé de beber, no. Yo me tomo mi coctelito y disfruto mi coctelito y me tomo mi trago, que me tome una fiesta una vez al mes y me la tome, ay, bueno, chévere, una fiesta, bien, pero Pero que saber, sea una saber hasta qué punto llegar, constante, claro. exactamente, hasta llegar, digamos, en tu trabajo beber, No. como yo bebo en el trabajo, si estoy capacitado 100% mentalmente para asumir un servicio. Hay un sinfín de cosas que incluso la hemos hablado con Chan en su momento, y es que hoy en día, que esa es la transformación de todo lo que te he dicho después de los 17 años de carrera, en este impulso de cambiar todo a hacer comedia. Yo quiero empezar a hacer comedia, dice ella, a estudiar todo lo que tiene que ver con la comedia, porque uno, creo que la comedia es una herramienta demasiado poderosa para tú decirle a una persona de una manera decente que la está cagando sin que se lo vaya a tomar a mal. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste, ¿no? Tú le puedes decir, oiga, marica, la está cagando. Hacer un chiste y que él diga, que no sé qué. No, es un chiste. Pero le va a entrar ese gusanito de decir, Va a oiga, tocar ¿será que lo ese, estoy? Exactamente como, uy, ¿será que sí lo estoy haciendo yo? ¿O cómo lo estoy haciendo yo, no? Porque a través de todo eso se tiene que hablar de un sinfín de cosas que no se ha hablado últimamente. Y es también la salud mental que nosotros, no solamente como bartender, como chef, como personal de servicio en general, estemos mentalmente capacitados para para, afrontar un servicio a través de lo que tú claro, sientes. Si yo, digamos, tengo un problema, no sé, me peleé con mi novia, se murió mi mamá, no tengo deudas y tengo un sinfín de cosas, llego a un servicio a trabajar, inmediatamente me encuentro con un jefe que me está golpeando, que me está tratando mal, que no es empático con lo que siento, para yo estar afrontando un servicio gastronómico donde me toca dibujarme una sonrisa, aunque no la sienta, para enfrentarme también a un cliente que quizás tampoco es empático y que todavía te está haciendo así, te trata oh, mal, porque a veces también piensan eso, o porque piensan que porque tienen dinero, tú eres el esclavo de ellos. Entonces, todo ese tipo de mensajes que hay ocultos, de todo lo que se va behind the bar, de todo lo que pasa en un medio del bar donde, de restaurantes y todo, porque como te estaba diciendo al principio, aquí hay exceso de todo. Tú de aquí todo, consigues, tú te puedes totalmente. volver drogadicto en un segundo, tú te puedes volver alcohólico en un segundo, tú puedes generar, todo lo consigues en un segundo, pero ¿cómo lo quieres tomar tú positivamente para seguir adelante? Y hay muchos ejemplos poderosos en nuestra Totalmente, industria. Gente totalmente. que tiene su propia marca de alcohol, su propio bar, y son empresarios ejemplares, se toman su trago, pero infunden ese legado, ¿no? Entonces es como ahorita tratar de buscar esa manera a través de la comedia de poder generar estos No, espacios de, como de me conciencia. encanta y bueno, me encanta ser parte de que de cierta manera pues también te estamos dando ese apoyo para poder darte esa visibilidad y ese espacio que tú necesitas y me encanta, o sea, me encanta. De verdad que esta historia ha sido extremadamente, está llena de valor, llena de mucha espiritualidad, de muchas emociones y de entender, o sea, la importancia y el valor que tiene el hecho de convertirte en bartender, de que si realmente es una carrera y sobre todo ante todo la humildad que nosotros tenemos que transmitir y esa hospitalidad bueno, para poder hacer el mejor de los trabajos y poder abrir puertas inimaginables. También es para hacer oficialmente, que igualito, bueno, ya vamos a empezar toda la estrategia de promoción, de que oficialmente el 28 de julio vamos a tener nuestro primer curso con Miki de Flair Bartender,
Así que me emociona muchísimo y bueno, siempre voy a estar muy agradecida contigo de tomarme de la mano, de crear esta A amistad, ti. esta familia y de hacer y de ayudar a esa comunidad y a esos bartenders que son pues nuestro futuro, ¿no? Ese legado que nosotros, la vieja escuela, pues queremos infundir en toda esta nueva escuela que está sucediendo y bueno, y que eres inspiración, Miki, de verdad, que tú eres, o sea, para mí, o Gracias, sea, muchas a gracias. rodearme de gente con excelencia como tú no tiene valor, de verdad. No, muchas gracias, Michan. De verdad que para mí es un honor de verdad y un gusto que me hayas invitado a este espacio que estás creando, que sé que lo haces con mucho amor, que con esa manera de transmitirle al mundo todo lo que estamos viviendo, esa pasión y ese arte de lo cual estamos trabajando. Todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Este taller de bar que se va a hacer de flair básico es prácticamente básico en cuestión de entender cómo son los primeros movimientos para aprender a hacer flair, cómo quizás entrar a una competencia, o sea, lo básico y lo básico, pero también se va a ver mucha fundamentación de lo que realmente es empezar en el sentido de cosas de personales, de tranquilidad, de ética profesional, de valor en equipo. Entonces es un taller que va a estar muy bonito, aparte de todos los infines de talleres y sorpresas que vamos a tener con Chadu Academy para todos ustedes que están conectados. Y nada, Nichan, como siempre agradecerte. Para mí es un honor compartir contigo. De verdad que es, no hay palabras para describir. Yo creo No, que todo bueno, lo que hemos de verdad compartido, que esto es mutuo. lo que falta por compartir y nada, estamos acá para lo que se ofrezca siempre. Y, y nada, muchas gracias por el espacio y que nos No, no, veamos en la gracias a ti. próxima Igualito, ocasión. igualito esta historia pues va a quedar también posteada. La vamos a postear tanto en Chadu como en mis redes para que la gente también tenga acceso, porque como no todo el mundo se puede conectar a esta hora, entonces eso es parte también de esta plataforma de que podemos pues postearlo y que en su momento hagan palomitas, por favor, crispetas, popcorn, cotufas, como le llamen, y vean este capítulo que de verdad está, y como dice nuestro colega Raúl Bartender, nos vemos en las barras. Exactamente. Chao I familia. love you. Chao, amor. Bye.